Saludos estudiantes en el lugar donde se encuentren. Hoy nos corresponde, después de saludarles, nos corresponde un video más sobre Matemática 2, ¿verdad? Específicamente el repaso de la unidad sobre la parábola y sobre la elipse. Entonces este pequeño video va sobre la parábola. Después en un próximo sería sobre la elipse. Entonces aquí nos dice: seleccione la letra correspondiente a la respuesta correcta en cada caso. Y la primera pregunta nos piden, dice: si la parábola está representada por x cuadrado igual a 4py, la ecuación de la recta de la directriz está dada por, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí en esta imagen que cuando la ecuación es x igual a 4py, ¿verdad? Entonces la parábola abre hacia arriba con centro en el origen, ¿verdad? Con centro en el origen, y entonces la recta directriz estaría, ¿verdad?, en un valor negativo de y, ¿verdad? En un valor negativo de y, ¿verdad? La recta, ¿verdad?, de la directriz estaría en un valor negativo de y porque el vértice está, ¿verdad?, está justo en el origen. El foco está hacia adentro de la parábola y la directriz está hacia afuera de la parábola, ¿verdad? Entonces, este sería el caso, ¿verdad?, cuando x cuadrado, entonces la parábola abre hacia arriba y con centro en el origen. Entonces nos pregunta, ¿qué de estas cosas son ciertas? ¿Verdad? Que x es igual a p, el parámetro, que x es igual al negativo p, el parámetro, o y es igual al parámetro positivo, o y es igual al parámetro negativo. Escogimos que y, ¿verdad?, es igual al parámetro negativo porque esta imagen nos dice, ¿verdad?, que al ser, ¿verdad?, al ser paralelo al eje x y el vértice en el origen, entonces quiere decir que la directriz va a ir sobre y. Entonces aquí la recta es y igual a, ¿verdad? Entonces en este caso acuérdense que el parámetro es la distancia que hay del vértice al foco y que es la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Entonces de aquí para allá el parámetro es positivo, pero de aquí para abajo es negativo, porque justo aquí sería el origen y aquí comienzan los números negativos. Por tanto, ¿verdad?, la recta de la directriz va a ser y igual a negativo p. Esto es p, pero como va, ¿verdad?, como va hacia abajo después del origen, entonces, ¿verdad?, la directriz es y igual a negativo p. La segunda pregunta dice: si la parábola está representada por y menos k al cuadrado igual a 4p que multiplica x menos h, el punto donde está localizado el foco es, ¿verdad? Escogí yo f, h más p, k. ¿Por qué? Porque cuando es de esta forma, ¿verdad?, la parábola abre hacia la derecha, ¿verdad? Por decir así, está acostada y abre hacia la derecha. Y aunque esta fórmula es cuando no está en el origen, ¿verdad? No está en el origen, pero ¿dónde va a estar el foco? ¿Verdad? Acuérdense que h es el valor en x del vértice. Entonces, si este es el vértice, el foco va a estar hacia la derecha, es decir, va a haber que sumarle p, el parámetro. Miren, esta distancia hemos visto que es el parámetro del vértice al foco, es el parámetro, ¿verdad? Entonces, para encontrar el foco en esta parábola que abre hacia la derecha, entonces a h, el componente en x del vértice, habría que sumarle el parámetro para encontrar al foco. Por esa razón, ¿verdad?, el punto sería h más p, k, que k es el componente en y, ¿verdad?, de el vértice. Ahí esa figura explica por qué f de h más p, k, ¿verdad?, estaría ahí el foco en esa ecuación de la parábola. 3 dice: es el conjunto de los puntos en el plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos, llamados focos F1 y F2, es la misma. Ese concepto, ¿verdad?, es de la elipse, ¿verdad? Ese concepto es de la elipse. Recuerden que el de la parábola es, ¿verdad?, que cada punto está a una misma distancia a un foco
y a una directriz, ¿verdad? La parábola tiene que ver con el foco y la directriz. En cambio, la elipse tiene dos focos, ¿verdad? Y de un punto de la elipse a un foco tiene cierta distancia y al otro foco tiene cierta distancia. Esa suma siempre va a ser la misma, ¿verdad? Aunque sea diferente las distancias, pero la suma siempre va a ser lo mismo independientemente en qué punto de la elipse esté ubicado, ¿verdad? Ya subí un video sobre eso anteriormente, sobre la elipse, en donde a través de, ¿verdad?, de un software de GeoGebra se explica eso animadamente. 4. Cuando los focos de la elipse están sobre o son paralelos al eje Y, la elipse es vertical. Es verdad, es lógico. Es lógico, si un foco está aquí y el otro acá, son paralelos al eje X, entonces la elipse es vertical, ¿verdad? Porque por el foco, los focos están, ¿verdad?, alineados con el eje mayor. Y el eje mayor es el que define si la elipse está, ¿verdad?, paralela al eje vertical o al eje horizontal. Entonces, en este caso, ¿verdad?, como esos focos estarían, ¿verdad?, paralelos al eje Y, entonces la elipse sería vertical. Para encontrar el valor de C de los focos de una elipse se utiliza la fórmula, ¿verdad?, A cuadrado, raíz de la diferencia de A cuadrado y B cuadrado, ¿verdad? En este caso se utiliza para la hipérbola, ¿verdad? Y en los otros pues no se utilizan. Ahora vamos ya con algunos ejercicios. En este nos piden, dice, determina la ecuación de la parábola que satisfaga las condiciones dadas. Entonces nos dice que la directriz está en X igual a 3. Miren aquí, igual a negativo 3. Supongan que aquí es negativo 3. Ahí va, ¿verdad?, la recta directriz. Y el foco está en 3,0. No me dan el vértice, pero por lógica el vértice está en medio, porque acuérdense que la misma distancia del vértice al foco es la misma distancia del vértice a la directriz. Entonces esto quiere decir, ¿verdad?, que la parábola, el vértice de la parábola está en el origen, 0, en 0,0, miren, aquí en 0, ¿verdad? Entonces, aquí, por eso anoté ya esto yo aquí, ya esto lo anoté yo, que el vértice es el origen, ¿verdad? El vértice es el origen, es decir, en 0,0. Entonces, cuando el vértice es el origen, ¿verdad?, nos queda de esta forma, ¿verdad? Nos queda de esta forma, y cuadrado igual a 4px, ¿verdad? Así es. Pero aquí lo demuestro porque cuando el vértice está en el origen, ¿verdad?, y menos k, k es la componente en y del vértice, es 0, y aquí también, ¿verdad?, h es la componente en x del vértice, que también es 0. Entonces y menos 0 es y, ¿verdad? Y al cuadrado es y cuadrado, y aquí, ¿verdad?, x menos 0 es x, entonces nos queda 4p, ¿verdad? Nos queda 4p, y 4p es igual, ¿verdad?, a 3, porque ya vimos que de 3 al vértice, ¿verdad?, hay 3 unidades, las mismas que hay a la directriz. Entonces, por eso aquí sustituimos, ¿verdad? Y cuadrado es igual a 3 por x, 4px. Entonces, en este caso, 4 por 3 es 12. Entonces, nos queda que la ecuación, ¿verdad?, de esa parábola es y cuadrado igual a 12x. Ok, ahora vamos al inciso B, en que nos dicen que la directriz está en y igual a 4. Entonces supongamos que aquí es y igual a 4, donde va la directriz, y nos dice que el foco está en 0 para x y negativo 4 para y. Supongan que aquí corresponde negativo 4, ahí está el foco. Entonces, como el vértice está en el punto medio, ¿verdad?, de la distancia del foco a la directriz, entonces de la directriz al foco hay 8, porque aquí está, decíamos que está en y igual 4, y el foco negativo 4, entonces la distancia es 8. Entonces la mitad de 8 sería 4, ¿verdad? Y 4 justo cabe aquí en el origen. En el origen, entonces quiere decir que también el vértice es 0,0, ¿verdad? El vértice es en el origen, es decir, 0,0. ¿Correcto? Y entonces P sería 4, pero la parábola abre hacia abajo. ¿Por qué? Porque la directriz, ¿verdad?, queda hacia arriba, ¿verdad? Y la directriz, la parábola no podía abrir arriba, porque entonces la directriz quedaría adentro y el foco quedaría hacia afuera, ¿verdad? Y es al contrario, el foco queda hacia adentro y la directriz,
¿verdad? Hacia afuera. Entonces, por esa razón, esta parábola abre hacia abajo porque nos indican que la directriz está acá arriba, ¿verdad? Y cuando la parábola abre hacia abajo, entonces P es negativo, ¿verdad? P es negativo, entonces tendríamos esta fórmula así, ¿verdad? Que x menos h al cuadrado es igual a 4py menos k, ¿verdad? Y aunque ya sabemos que cuando el vértice está en el origen, el vértice de la parábola, entonces esto se convierte en x cuadrado igual a menos 4py, ¿verdad? Pero para demostrarlo, pues entonces hacemos la sustitución x menos h, que h es el componente en x del vértice, ¿verdad? Igual a 4, ¿verdad? A 4p, que en este caso escribimos que p es negativo 4 porque abre hacia abajo, ¿verdad? Y 4 es la distancia que hay del vértice al foco, ¿verdad? Entonces es negativo porque abre hacia abajo y luego por y menos k, que k es 0, el componente en y del vértice. Entonces, lógicamente aquí nos queda x al cuadrado, ¿verdad? Y aquí 4 por negativo 4 es negativo 16 por y, ¿verdad? Y menos 0 es y. Entonces, esa sería la respuesta para esa fórmula, ¿verdad? Para esa ecuación, la ecuación de esa parábola. Tenemos este otro que nos dicen que la directriz X es igual a 2. ¿Dónde queda 2? Aquí, ¿verdad? Entonces ahí trazamos la directriz, ¿verdad? La directriz. Y el vértice dice que queda en negativo 1. Aquí sería negativo 1 y coma 2. Supongamos que aquí es 2, ¿verdad? Entonces aquí quedaría el vértice. Entonces por aquí lo tenemos. Sería, ¿verdad? Negativo 1, perdón, coma 2. Entonces el foco, ¿dónde quedaría? ¿Qué distancia hay del vértice al foco? Hay 3, de negativo 1 a 2 hay 3 distancias. Entonces, como el foco queda alineado con el vértice, entonces comparten, ¿verdad? Comparten el mismo componente en y, es decir, 2, ¿verdad? Pero si el vértice está a negativo 1, y de aquí a la directriz hay 3, entonces de acá también hay 3, por lo tanto el foco quedaría en negativo 4, ¿verdad? En negativo 1 a negativo 4 hay 3 y siempre el componente en y sería 2 porque está alineado con el vértice, por tanto, ¿verdad? El punto del foco es negativo 4,2, ¿verdad? Aunque para la fórmula no ocupamos el vértice, simplemente ya sabemos que del vértice a la directriz, ¿verdad? Hay 3 y es lo mismo que hay del vértice al foco, entonces P es 3. P es 3 y como en este caso abre hacia la izquierda, P también es negativo. Cuando abre hacia la derecha, P es positivo. Cuando abre hacia arriba, P es positivo. Pero cuando abre hacia abajo, es negativo y cuando abre a la izquierda, P es negativo también. Entonces aquí tenemos la fórmula de la ecuación de la parábola sería y menos k al cuadrado igual a menos 4. Este menos se refiere a eso, que como abre hacia la izquierda, entonces p va a ser negativo. Es como que diga igual a 4 por menos p, ¿verdad? Pero el menos lo ponemos antes, no importa, ¿verdad? Por x menos h. Entonces sustituimos, ya sabemos que el vértice está en el par ordenado negativo 1,2. ¿Qué es k? El componente en y del vértice. Y como es negativo 1,2, entonces ¿qué sería? Y menos 2 al cuadrado igual a negativo k por, ¿verdad? Negativo 4 por p, que es 3, ¿verdad? Aquí tenemos claro que es 3 la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz, ¿verdad? Es 3 por x menos, ¿verdad? Por x menos 4, que es el componente, ¿verdad? No, perdón, aquí el menos 4 no es el componente, es menos 1, ¿verdad? Que es el componente en y del vértice, ¿verdad? Porque aquí lo que interviene es el vértice, ¿verdad? Los puntos del vértice. Repito, h es el componente en x del vértice y k es el componente en y del vértice, ¿verdad? Entonces aquí tenemos x menos 1, porque el componente en x del vértice, aquí lo tenemos que nos lo dieron como dato, es negativo 1, ¿verdad? Y el componente y del vértice es negativo 2, o sea, k, ¿verdad? Entonces sí lo tenemos
mejor planteado. Entonces nos queda aquí y menos 2 al cuadrado es igual a negativo 12 que multiplica a x más 1, ¿verdad? Porque aquí hay dos signos seguiditos y menos por menos da más. Entonces esta es, ¿verdad?, la ecuación de esa parábola. Y menos 2 al cuadrado igual a negativo 12 que multiplica a x más 1. Tenemos un par de ejercicios todavía, ¿verdad?, sobre esto. Entonces aquí nos dicen que la directriz y igual a 1. Y igual a 1, a menos 1, perdón, es la directriz. Y igual a menos. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, a la directriz en y igual a negativo 1. Aquí sería, aunque el número 0 está escrito aquí, pero lógicamente aquí es donde se, ¿verdad?, aquí es el origen donde se cortan las dos rectas perpendiculares. Entonces supongan ustedes que aquí es negativo 1, que es por donde está pasando, ¿verdad?, la directriz. Nos dicen y es igual a negativo 1 y nos dicen que el vértice está en el punto 3, ¿verdad? Coma 4, supongan que aquí sería y igual 4, aquí estaría la, ¿verdad? Aquí estaría el vértice. Entonces, ¿qué distancia hay de aquí al vértice, verdad? Hay 5, porque si aquí es 4, si aquí y igual a 4 y la directriz va desde negativo 1, ¿verdad? Entonces habría un total de 5. Quiere decir que P, el parámetro P, tiene un valor de 5, ¿verdad? Tiene un valor de 5, que es la distancia que hay, ¿verdad?, del vértice de la parábola a la recta directriz, ¿verdad? Entonces, repito, acuérdense que aquí es para Y4, ¿verdad? Para X3 y para arriba 4, y más este 1 es de acá. Entonces esta distancia del parámetro es igual a, ¿verdad?, a 5, y va a ser a 5 positivo porque abre para arriba, ¿verdad? Vemos que cuando abre para abajo, entonces P es negativo. P es negativo cuando abre para abajo, pero como abre para arriba, entonces aquí copiamos los datos del vértice que nos lo dieron, ¿verdad? Los datos del vértice, y repito, la H significa es el componente en X del vértice y la K es el componente en Y, ¿verdad?, del vértice. Entonces aquí tenemos x menos 3, porque h es 3 al cuadrado, igual a 4p, que en este caso p es 5, ya les conté por qué es 5, ¿verdad?, que multiplica y menos k, que es el valor de y del vértice, menos 4. ¿Verdad? Ahí está, x menos 3 al cuadrado igual a 4py menos 4, que p es 5. Entonces nos queda que x menos 3 al cuadrado es igual a 20, que multiplica a y menos 4. Esa sería, ¿verdad?, la ecuación, ¿verdad?, de esa parábola. Ahora nos traen este otro, dice, de foco 2,0 y vértice, ¿verdad?, en el origen, ¿verdad? Foco 2,0 y vértice en el origen. Entonces aquí tenemos el vértice en el origen, ¿verdad? Y como el foco es 2 para X, ¿verdad? 2 para X y 0 para Y, no hay movimiento, y el foco siempre queda hacia adentro de la parábola. Entonces quiere decir que esta parábola abre hacia la derecha, ¿verdad? Cuando abre hacia la derecha y el centro en el origen, su fórmula es y cuadrado igual a 4px, ¿verdad? Igual a 4px. Y en este caso, P decimos que es 2, ¿verdad? Porque P es la distancia que hay del vértice al foco, ¿verdad? Y del vértice aquí de foco, porque dice que es 2 para X, o sea, del origen se movió 2 y 0 para Y. Del origen, que es donde pasa el vértice, se movió 2, por lo tanto esa distancia del foco al vértice es 2. Entonces quiere decir que P va a ser igual a 2. Entonces la ecuación queda sencilla, y cuadrado es igual a 4 por 2x, ¿verdad? Es decir, y cuadrado es igual a 8x. ¿Verdad? Aquí les escribo que P es igual a 2, ¿verdad? Ya les dije por qué. Entonces, en este caso, no era ni necesario hacer esto, porque siempre que está en el origen, termina que Y cuadrado, ¿verdad? Entonces, Y cuadrado, y aquí termina X, entonces 4 por 2 es 8X. La ecuación es Y cuadrado igual a 8X. Entonces, ahora nos piden esta otra. Nos piden esta otra que la vamos a tener que acercar.
Nos piden esta otra, dice, de foco negativo 2, 5 y vértice negativo 2, 2. Vamos a verla. Vamos a ver la figura, miren. Foco negativo 2, 5. Aquí está, miren, foco negativo 2, nos hacemos 2 para la izquierda, negativo 2 y 5 para arriba, negativo 2,5. Y el vértice nos dicen que es negativo 2,2, ¿verdad? Entonces, negativo 2 y 2, ¿verdad? Entonces quiere decir que abre hacia arriba, ¿por qué? Porque el foco siempre hay que estar dentro de la parábola, por así decirlo, dentro de la parábola. Entonces, ¿qué distancia hay del vértice al foco, verdad? La distancia del vértice al foco es 3, ¿verdad? Negativo 2,2 y luego del mismo en 5 alineado, entonces la diferencia es 3, quiere decir que P es igual a 3 y la recta que no la están pidiendo, ¿verdad? La directriz iría también a 3 de distancia, la misma distancia que está el foco del vértice, que es 3, a esa distancia está la recta directriz, la directriz entonces estaría en esto, pero no nos están pidiendo, ¿verdad? No nos están pidiendo la directriz, sino que el foco y ocupamos el parámetro, ¿verdad? La distancia del vértice al parámetro es 3, que es la misma distancia del vértice, perdón, la distancia del vértice al foco es 3, ¿verdad? Que es la misma distancia del vértice a la directriz. Eso es por, ¿verdad? Por concepto. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Verdad? ¿Qué nos queda? Cuando abre hacia arriba, entonces es x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k, x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Entonces teníamos que el vértice era el par ordenado negativo 2,2, negativo 2 para x, ¿verdad? Y positivo 2 para y, aquí nos lo dieron, negativo 2 para x y positivo 2 para y, entonces sustituimos, ya sabemos que el parámetro vale 3, entonces sustituimos negativo x menos negativo 2, que es el valor de h, ¿verdad? Igual a 4 por 3, que es p, por y menos 2, ¿verdad? Porque 2 es el componente en y, negativo 2 es el componente en x, y 2 es el componente en y del vértice. Entonces, ¿qué nos queda? Aquí hay signos seguidos, ¿verdad? Menos por menos es más, nos queda el cuadrado de x más 2, y acá 4 por 3, 12, de y menos 2, ¿verdad? Aquí como la parábola abre, ¿verdad? La parábola abre hacia arriba, entonces P es positivo, ¿verdad? Cuando abre hacia abajo, P es negativo. Aquí nos piden otro más, ¿verdad? Nos piden otro más que ya faltan, ¿verdad? Ya falta poco, solo quedan 2 ejercicios más, creo, ¿verdad? Nos queda, vamos a ver, si nos falta un ejercicio más después de este. Entonces nos dicen que el foco está en el par ordenado negativo 5, negativo, 2, y que pasa por el punto negativo 5,8, ¿verdad? Entonces, es sencillo deducir cuál es la distancia porque negativo 5 es para x, ¿verdad? El foco sería negativo 5, nos hacemos para la izquierda del origen, y negativo 2 para abajo, ¿verdad? Pero el punto que dice, por donde pasa la parábola, dice que está siempre en negativo 5, pero en 8, o sea, para arriba, pero están alineados. Entonces, solo es estos 2 más 8 es 10, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a calcular según el, ¿verdad? Como, según la fórmula matemáticamente, así como se calcula, ¿verdad? El, la normal de un vector. Es sencillo, ¿verdad? La normal de un vector, que es las diferencias de x al cuadrado más las diferencias de y al cuadrado, ¿verdad? Entonces si nosotros sustituimos estos valores, ¿verdad? Aquí lo planteamos. La diferencia en y, ¿cuál es la diferencia en y? 8 menos 2, aquí está planteado. 8 menos 2, ¿verdad? Y es 8 el primer y el otro es menos 2. Entonces 8 menos 2, ¿verdad? Y la de en x sería menos 5 menos 5, ¿verdad? Ahí está planteado matemáticamente, que aquí el ejercicio no lo exige, usted puede decir, ¿verdad?, que lo dedujo, o también la gráfica auxilia, ¿verdad? Entonces, decíamos negativo 5, aquí se vuelve un más, menos por menos da más, y negativo 5 más 5 es 0, y aquí se vuelve un más, menos por menos es más, 8 más 2, 10. Entonces nos queda 0 al cuadrado
que es 0 más 10 al cuadrado, que es 100, y la raíz de 100 es 10, ¿verdad? Es positivo 10 y negativo 10, pero aquí estamos hablando de distancia, de la normal, de la magnitud, entonces por eso escribimos positivo 10. Y miren lo que dice aquí, análisis con palabras. Como la parábola abre hacia la derecha y tiene la misma distancia del punto P con la directriz, nos vamos a auxiliar de la gráfica mejor para que entiendan mejor eso. Vamos a auxiliar de la gráfica para que entiendan mejor eso. Déjenme minimizar. A ver si logran ver estas letras. Dice, como la parábola abre hacia la derecha y tiene la misma distancia del punto P con la directriz, ¿verdad? Acuérdense que el foco decía negativo, ¿verdad? Negativo 5, negativo 2 y el punto negativo 5,8. Entonces, ¿por qué la parábola abre hacia la derecha? Porque, ¿verdad? Porque estos puntos están alineados, ¿verdad? Están alineados y acuérdese que el foco siempre debe estar hacia adentro de la parábola y estos puntos están alineados. Su primer componente es negativo 5, negativo 5,8 y negativo 5,2, ¿verdad? Entonces pudo haber sido que la parábola abriera aquí hacia allá, pero entonces el foco quedaría, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? La directriz tendría que quedar acá afuera, ¿verdad? Y como del vértice, ¿verdad? Del vértice al foco. Oigan bien lo que teníamos que hacer. Analicemos bien despacio. Decimos que el punto de este foco es negativo 5, ¿verdad? Aquí está el origen, ¿verdad? Negativo 5, ¿verdad? Negativo 2, ¿verdad? Negativo 5, negativo 2. Aquí va de 2 en 2, no va de 1 en 1. Ok. Y el otro tenemos que es, ¿verdad? Negativo 5 o más 8. Entonces, del eje X hay 8 y de aquí del eje X de abajo hay negativo 2. Entonces la distancia es 10, que es la que ya encontramos matemáticamente, ¿verdad? Con la magnitud al inicio, es 10. Entonces acuérdense que el concepto de la parábola es que todo punto queda a la misma distancia a la que está del foco, está de la directriz, es decir, este segmento de este punto a la directriz también debe ser 10, ¿verdad? Porque ese es el concepto de la parábola, que todo punto está a una distancia del foco, que es la misma distancia a una recta directriz, ¿verdad? Entonces, esta distancia es la misma esta, que es 10, entonces esta distancia es esta misma, porque estos dos puntos están alineados, están negativo 5 y negativo 5 como componente en X están alineados, entonces quiere decir que del foco aquí a la directriz pasando por el centro está a 10, ¿verdad? Es la misma distancia acá. Si estos puntos no estuvieran alineados, ahí cambian un poco, pero están alineados porque su primer componente en X es negativo 5. Entonces quiere decir que de aquí, ¿verdad? Del foco a la recta directriz hay 10. Y como el vértice siempre está en el punto medio entre el foco y la directriz, entonces por lógica, el vértice está a 5 del foco y a 5 de la directriz. Entonces, ¿qué par ordenado sería aquí? ¿Verdad? Negativo 6, negativo 8, negativo 10, negativo 2. Ese es el vértice, negativo 10, negativo 2. Recuerden que el foco y el vértice están alineados. Entonces, cuando están alineados, ¿verdad? Comparten, en este caso, comparten Y, ¿verdad? Comparten Y, ambos tienen negativo 2. Y en X es donde está la diferencia, ¿verdad? Horizontalmente es donde está la diferencia. Entonces ya tenemos dónde corresponde el valor del par ordenado. Para X negativo 10 y, ¿verdad? Para Y negativo 2. O sea, H negativo 10 y K negativo 2. Y P sabemos que es 5 porque la distancia total es 10, ¿verdad? Entonces sabemos que entonces P vale 5. Y como abre hacia la derecha, entonces P será positivo. Entonces planteamos cuando una parábola, ¿verdad? Es paralela al eje X, la ecuación es Y menos K cuadrado igual a 4P que multiplica a X menos H, ¿verdad? Entonces sustituimos, ¿verdad? Sustituimos Y menos K, que es negativo 2, igual a 4 por 5, que es P, por X menos negativo 10, que es
h, ¿verdad? Negativo 10 que es h. Entonces aquí hay dos signos seguidos se multiplican y nos queda el cuadrado de y más 2. Y aquí 4 por 5, 20. Y hay dos signos seguidos se multiplican. Entonces nos queda que 20 multiplica a x más 10, ¿verdad? Y ahí está la solución de ese ejercicio. Si no me equivoco, este es el último. Este es el último, lo vamos a ampliar un poco, ¿verdad? Vamos a ampliar un poquito. Ahí estamos bien. Dice que miremos cuál es la ecuación, ¿verdad? De la parábola que el vértice es 1,2 y que pasa por el punto 7,5 y es paralelo al eje Y. Cuando es paralelo al eje Y el vértice no está en el origen, no está en 0,0, entonces, ¿verdad? La ecuación de la parábola es esta. X menos h al cuadrado igual a 4p que multiplica a y menos k, ¿verdad? A y menos k. Entonces, pero como no sabemos cuánto mide p, no sabemos cuánto mide p, entonces aquí trabajamos con los dos pares ordenados, con el vértice y con el punto p. Le puse yo el punto p, un punto, ¿verdad? Un punto cualquiera de la parábola, que en este caso no es cualquiera porque nos dan las coordenadas 7,5, ¿verdad? Entonces acuérdense que h y k siempre es del vértice, entonces x y y va a ser del punto. Entonces escribimos x que es 7 menos h que es el componente en x del vértice, ¿verdad? Al cuadrado igual a 4p que multiplica a y que sería 5, ¿verdad? Del vértice menos k que sería, ¿verdad? 5 del punto y menos k que sería el 2 del vértice, ¿verdad? Entonces ya está planteado y operamos. 7 menos 1 al cuadrado es 6, 5 menos 2 es 3, entonces nos queda 4p por 3, ¿verdad? En esa línea nos queda 4p por 3, 6 al cuadrado es 36 y aquí nos quedaría 4p por 3, sería 12p, ¿verdad? Entonces este 12 que multiplica la p pasa a dividir al 36 y nos queda que p es igual a 3, entonces ya tenemos el combo completo, ¿verdad? Escribimos la ecuación, no se olviden que, ¿verdad? Que h y k son los valores del vértice y teníamos que el vértice estaba en el par ordenado 1,2. Aquí está, 1,2. Entonces la ecuación nos queda x menos 1 al cuadrado es igual a 4 por 3 que multiplica a y menos 2 que es el valor de k del vértice y 4 por 3 es 12. Entonces esta es, ¿verdad? La ecuación de esa parábola que pasa por, ¿verdad? Cuyo centro es 1,2, centro del vértice, y que pasa por el punto 1,7, ¿verdad? Que pasa por el punto 7,5, perdón, disculpen, 7,5 y con eso pues prácticamente hemos cerrado todos los ejercicios que tienen que ver con la parábola. Lo que sigue de la guía ya pasa, ¿verdad?, a ser de la sobre la elipse y más adelante solo nos resta ver la parte de la hipérbola y la parte de la circunferencia como lados geométricos, como figuras geométricas, ¿verdad? Ha sido un placer, ¿verdad?, estar con ustedes. Ya estamos ya por darle fin al libro, ¿verdad? Que Dios les cuide, les bendiga y cuídense. Y por favor, compensen un poquito nuestro esfuerzo suscribiéndose al canal, comentando, dándole like, compartiendo. Muchísimo gusto, cuídense mucho, con permiso.